Saludos, Dios les bendiga. El tema que quiero compartir con ustedes este sábado, en medio de la naturaleza, creo que es muy importante. Debe ser muy importante. Y no solamente importante, sino que debe ser de un carácter urgente, ya que es casi totalmente desconocido. Así que los invito para que analicen, para que compartan este estudio y lo estudien también por sí mismos. Y casi nunca les pido que compartan mis videos, pero esta ocasión sí quisiera que lo hicieran, porque vamos a tocar un punto muy, pero muy importante acerca de la justificación por la fe y la diferencia que ésta tiene, la justificación por la fe de la Reforma y la justificación por la fe de 1888. En primer lugar, vamos a recordar la cita de Elena de White, muy conocida por todos nosotros. Testimonios para los ministros, página 91. Testimonios para los ministros, página 91. El Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones, ¿no? Pastores Waggoner y Jones. Este mensaje, ¿no? El mensaje predicado por Waggoner y Jones tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo, es decir, más destacado. Ya se había presentado destacadamente, pero más destacada al mundo, al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. En unión, obviamente, presentaba la justificación por la fe en el garante, el que garantiza Cristo Jesús. Invitaba a la gente para recibir la justicia de Cristo, esa justicia que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, ¿no? Este es el mensaje que va acompañado con el abundante derramamiento del Espíritu Santo. Esta frase que dice aquí, el sacrificio por los pecados del mundo entero, ese va a ser nuestro estudio. A partir de ahora, solo una pequeña introducción. Ahora, esta expresión, el sacrificio por los pecados del mundo entero, tiene dos aspectos. En primer lugar, la encarnación del Hijo de Dios, su encarnación, su nacimiento, y no solamente eso, su vida. Y el otro aspecto es su muerte y expiación. Y este es justamente este segundo punto, su muerte, su expiación, su reconciliación de Cristo. Nos vamos a centrar en este estudio, aquí en medio del campo, entre los mosquitos. Bien, vayamos primero a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, y Apocalipsis 18, versículo 1 al 6. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia,
la gran ciudad. ¿Por qué ha caído? Porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Capítulo 18, versículo 1 al 6. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Versículo 2 dice, y clamó. ¿Quién clamó? El ángel. ¿Cómo era su voz? Con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. Cayó, pero sigue habitada. ¿Por quiénes son habitadas? Dice, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Qué es lo que habita una ciudad arruinada? ¿Quién domina esa ciudad arruinada? Demonios. Dice, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra, ¿quiénes? Los reyes de la tierra, los poderosos, los principales, han fornicado con ella, los que tienen el poder. Y no solamente ellos, dice, y los mercaderes de la tierra, las grandes empresas, los que manejan el poder monetario, dice, se deleitan, ¿no? Versículo 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, ¿quién? Pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dice el versículo 5, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Vemos a una ciudad, vemos a Babilonia caída, ha caído de la gracia. Dios ya no puede sostenerla, ni se puede sostener por sí misma, porque todo cae con su propio peso. El mensaje del segundo y del cuarto ángel tiene muchos aspectos muy importantes. ¿Okay? Y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es Babilonia? ¿Qué es y por qué ha caído? ¿A cuántos le ha dado a beber del vino del furor de su fornicación? ¿Y por qué se invita a salir de ella? Bueno, pero hay más acerca de Babilonia en el libro de Apocalipsis. Vamos a leer ahora Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2, y versículo 5 y versículo 6. Dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Bueno, dice aquí que la copa de Babilonia está llena de vino, está llena en realidad de abominaciones de ella propia. Las abominaciones son la representación de su propio ser, de su propio carácter de ella.
Bueno, según el espíritu de profecía, en Elena de White, el vino, el vino son falsas, doctrinas falsas, que presentan un sistema eh, de doctrinas en contraposición con las de Dios. Un carácter en contraposición contra Dios. Ahora uno se preguntará, ¿cuáles son esas falsas doctrinas que son una contraposición a las doctrinas de Dios, que nos muestran un carácter completamente distinto del uno del otro? Para comenzar, la deidad, o como ellos le llaman, la Trinidad, ¿no? Ellos enseñan, su doctrina, Trinidad, enseñan a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tres dioses. ¿Cómo es que nosotros creemos? En realidad nosotros creemos que hay un solo Dios, el Padre. Cristo es Hijo de Dios. Y es Hijo de Dios por sustancia y tiene el derecho y el nombre de Hijo de Dios por herencia, porque fue engendrado de Dios. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Esa es una de las falsas doctrinas del vino de Babilonia. Otra de las doctrinas es la inmortalidad del alma. O sea, que los muertos en realidad no están muertos, sino que están en otro lugar, ya sea en el cielo, ya sea en el infierno, o en el purgatorio, o en el limbo. Y esta creencia abre la puerta al espiritismo o la comunicación con supuestos muertos. Otra doctrina es y tiene que ver con el desprecio de la ley de Dios. Y no porque hagan huelga y no porque digan que odian la ley de Dios. No es necesario. Simplemente hacen cambios en la ley de Dios. Y entre esos cambios está el día de reposo o el día que se debe guardar. La Biblia dice que es el sábado, pero ellos dicen que es el domingo. Otra doctrina que tiene que ver con la justificación por la fe. Ellos a la justificación por la fe, porque tienen justificación por la fe, pero en realidad es justificación, completamente justificación por las obras. Y en este punto, ¿no? Aparece una figura ilustre del protestantismo. ¿Saben quién? Martín Lutero y sus 95 tesis que clavó. Sin embargo, la doctrina de Martín Lutero en realidad está incompleta. Es solo una parte de la verdad acerca de la justificación por la fe. Y saben, la otra parte que faltaba en esa verdadera justificación por la fe que está en la Biblia, que fue enseñada por nuestro Señor Jesucristo y que fue enseñada por Él en sus enseñanzas, en sus parábolas, en su vida. También fue enseñada por otros, por los apóstoles Pedro, Pablo, Juan, etcétera, etcétera. Y que también en parte descubrió Martín Lutero
y que no solamente es esa justificación por la fe, que es el Evangelio, no solamente fue en el Nuevo Testamento, sino que ha sido la misma desde el principio y que también fue enseñada en su plenitud en 1888 por Jones y Waggoner en esta conferencia de Minneapolis. Esa parte que le hacía falta comprender a Martín Lutero en su totalidad, resulta que es en el seno del movimiento adventista que iba a ser completa. Y es el mensaje de 1888. Cristo y su justicia. Cristo y la ley de Dios. Pero bueno, alguno dirá, bueno, ¿y Martín Lutero acaso no enseñaba a Cristo? Claro que lo enseñaba. Claro que lo enseñaba. Incluso Martín Lutero se hizo uno con Cristo. Pero no alcanzó a ver todavía la importancia de la ley en el corazón de Cristo, en su vida, en sus enseñanzas. Ahora, hay otra doctrina que tiene Babilonia y que también da a beber a todas las naciones y a todos los líderes y a todos los mercaderes y a todas sus hijas. Y esa doctrina es el sacrificio de Cristo. En realidad, esta doctrina del sacrificio por los pecados del mundo es la base, creo yo, de todas las otras doctrinas. Porque la doctrina, si se remueve esa doctrina de los pies, cae todo el monumento. Y vamos a ver esta doctrina a la luz del mensaje de 1888 en el siguiente video, para verlo de una manera más detallada. Solamente quiero comentar que esa doctrina de un Dios que exige sacrificio para dar perdón por los pecados, no es el verdadero Dios, es un Dios, es el carácter de un Dios pagano. Es decir, si tú crees que el Dios verdadero exige sacrificio de Cristo en la cruz para que tú y yo podamos tener perdón de los pecados, en realidad estamos creyendo que estamos delante de un Dios que te exige obras, ¿no? Que te exige obras para tu salvación, para el perdón de tus pecados. Pero como mencioné, va a ser en el siguiente video, que voy a tratar de hacerlo lo más pronto posible para que podamos entender mejor este asunto del sacrificio por los pecados del mundo entero, para que podamos conectarlo y podamos ver qué fue lo que realmente pasa en la cruz. Babilonia es una mezcla entre religión y paganismo. Y el paganismo consistía más o menos así, o se creía más o menos así. Ellos tenían sus dioses, diferentes dioses, llámese Dios del campo, Dios de la lluvia, etcétera, etcétera, Dios de la fertilidad. Y se cree que el carácter de esos dioses que ellos mismos crearon no es más que una proyección de su propio carácter del hombre. Y en realidad
el carácter del diablo, porque él se ve a sí mismo. Esos dioses paganos, para poderte bendecir, para poder bendecir tu siembra, te exigían ciertos sacrificios para poder bendecir tus tierras, para poder bendecir tu familia, y etcétera, etcétera, etcétera. Tenían que ofrecer sacrificios de animales, sacrificios incluso de niños. ¿Y cuántas veces nosotros también nos hemos equivocado? Igual, pensando que necesitamos hacer ciertos sacrificios, a veces pequeños, a veces grandes, para que Dios nos mire, para que Dios nos haga caso, para que Dios nos bendiga. Pero el problema es que Dios no se maneja así. El problema no es que Dios no nos mira. El problema es cómo miramos a Dios. Él nos ve con amor y ternura, pero nosotros realmente lo vemos también con amor, o miramos a un ser listo para castigar a aquellos que no cumplan con sus requerimientos. A veces lo vemos sobre nosotros, pero muchas veces deseamos verlo sobre aquellos que no obedecen. Pero en realidad, Dios no es así, sino que nosotros vemos a Dios que es así, incluso deseamos que sea así. Incluso nosotros somos así con nuestros propios hermanos acerca de la obediencia de la ley. Queremos que nuestros hermanos obedezcan la ley tal cual en la letra, pero no sabemos que estamos sirviendo a un Dios que no es el verdadero Dios, sino un Dios tirano. Esa idea de un Dios tirano, creo yo personalmente, que es la base de la doctrina de Babilonia, de la doctrina de la religión católica romana, la doctrina del protestantismo también, que son las hijas de Babilonia, y también de aquellos adventistas que enseñan que la ley está sobre Cristo, ¿no? O enseñan la ley encima de Cristo, cuando en realidad debe ser enseñada la ley en el corazón de Cristo. Y esa es la obra del Espíritu Santo, la ley en el corazón de nosotros, Cristo en nosotros, es obra del Espíritu Santo. Poner la ley en el corazón, si la ley está sobre Cristo, sobre nosotros, no en el corazón de Cristo, Cristo en nosotros, entonces la obra del Espíritu Santo no ha sido correcta. El lugar que según la voluntad es de Dios, donde debe estar la ley, es en el corazón. Tener el carácter de un Dios tirano, más bien no tener el carácter de un Dios tirano, sino tener el carácter de un Dios que es santo, justo y bueno. Que tengas un feliz sábado y espero que puedas prepararte para el siguiente video. Va a ser muy importante que puedas compartir. Abrazo y que Dios te bendiga.